Agradecemos la presentación de los profesionales del Instituto Nacional Hidráulico. Y damos paso ahora a la siguiente ponencia titulada Realidad climática, sociohidrología e infraestructura crítica, del profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción, Oscar Link. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación, Paula, a este seminario, súper interesante hasta ahora para mí también. Yo me voy a referir a los puentes. Ya estamos en el módulo de puentes y de eso voy a hablar. Pero quise tomar en el título 3 elementos que quiero incorporar en la discusión, que son realidad climática, sociohidrología como una nueva línea de trabajo dentro de la hidrología, e infraestructura crítica. ¿Ya? Así que esos son los 3 primeros puntos de la presentación. Después voy a caer en aspectos de diseño de puente, tomando algunas cositas que creo que son claves en Chile, como las extracciones de áreas, para terminar con conclusiones y mensaje final. Entonces quise partir enmarcando el tema de cambio climático que nos convoca hoy día con el plan de adaptación y mitigación de los servicios de infraestructura que emanó de los Ministerios de Obras Públicas y de Medio Ambiente el año 2017. Y subrayo ahí en el texto, ¿cierto?, algo que ya está bastante claro, está asumido por la comunidad en general, y es que existe consenso de que hay un cambio climático generalizado, que se está incrementando la frecuencia y severidad de desastres naturales y que esto es particularmente así en Latinoamérica y en Chile. ¿Ya? Aterrizado ahora al caso de los puentes, los desastres naturales que más nos preocupan son las crecidas de los ríos, y que, como ya hemos escuchado en las presentaciones iniciales, pueden tener diferentes efectos que agravan sus causas: mayor intensidad de precipitaciones, mayor duración de las precipitaciones, pero también lluvias sobre una mayor superficie debido a que la isoterma cero, ¿cierto?, está a una mayor altura. Y por eso entonces es que yo lo he denominado esto realidad climática a la que nos enfrentamos, la que queremos considerar en nuestro diseño, y que tiene, por supuesto, el efecto cambio climático, pero también una variabilidad climática natural, como por ejemplo el fenómeno del Niño, la oscilación de canal del Pacífico, y eventos meteorológicos un poco más complicados como estas tormentas cálidas de invierno, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo interactúan cambio climático con esta variabilidad climática, por ejemplo? Son temas bastante complejos. Yo sí que no soy climatólogo, así que estoy esperando esos resultados de investigación para poder incorporarlos un poco en mis temas. Quiero estructurar esto tomando esta gráfica que publica MacGregor hace unos meses, donde tenemos por un lado los drivers, ¿cierto?, las forzantes, la circulación global. Finalmente la podemos separar un poco en estos modos de variabilidad climática, como el fenómeno del Niño dominando fuerte en nuestra región, en Calenso, y también estos ríos atmosféricos, como mencionaba René Garro, que tiene un paper bien interesante para mi gusto, el de las tormentas cálidas de invierno, que nos muestran por qué la isoterma cero, ¿cierto?, sube y cómo eso influye en una mayor precipitación, o en una precipitación sobre una mayor superficie. Después está toda la hidrología de cuenca. Acá básicamente, bueno, el uso del suelo, la geología, la cobertura vegetal y la topografía van a influir entonces en cómo esta cantidad de agua finalmente genera caudales que son distintos, son más grandes en general en los eventos extremos. Y lo que nos interesa para el diseño de infraestructura fundamentalmente entonces es lo que está acá en el nivel de respuesta. ¿Ya? La respuesta parametrizada en un caudal que nos gusta asociar a una cierta magnitud y frecuencia, ¿cierto?, con los periodos de retorno típicamente, pero también cosas que no tenemos tan envueltas hoy día en el diseño, como la duración de las crecidas, como la ocurrencia, el timing, es decir, en qué momento del año se van a producir, y tampoco su tasa de cambio, es decir, qué tan rápido, por ejemplo, aumenta o disminuye un caudal durante una crecida. Nuestra infraestructura queremos que sea, por un lado, capaz de resistir esta respuesta
que va a reflejar el efecto del cambio climático, pero por otro lado también al mismo tiempo nuestra infraestructura va a venir a cambiar un poco esa respuesta, ¿ya? Sin ir más lejos, un embalse es un súper buen ejemplo de cómo modificamos la magnitud y la frecuencia de las crecidas, ¿ya? Al regular un río. Entonces, un ejemplo, como para aterrizar un poquito estas ideas, tomé los caudales instantáneos máximos anuales en Biobío en desembocadura frente a Concepción. Desde 1970 hasta el 2019, en los puntitos están los máximos anuales de cada año. Hacemos un análisis de tendencia, aplicamos test de Mann-Kental, resulta que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto existe una tendencia. Los caudales máximos anuales instantáneos, efectivamente podemos decir, afirmar que están disminuyendo, hay una tendencia ahí. Sin embargo, también vemos, y esto sería entonces atribuible, creo, a cambio climático. Sin embargo, vemos que la variabilidad de esto es enorme, ¿ya? Hay años del niño, hay años aquí con la niña, hay otras oscilaciones que están afectando. El 2006 en particular tuvimos el caudal más grande registrado, una crecida que se le dice la crecida centenaria. Y estas son fotos que tomé yo a la orilla del río, de uno de los puentes que lo atraviesa. Ustedes pueden ver acá cómo estamos cerca de la condición de diseño, ¿cierto? 1 metro la cota de agua de la viga inferior del puente. El río se salió por uno de los paleocauces que mostraba Patricio en una de las diapositivas. Aquí está la playa Lenga, San Vicente, Talcahuano. En fin, fue una crecida bien impactante para nosotros. Entonces, realidad climática y cómo diseñamos con esto, incluyendo todos los efectos que la generan. Es un poco el tema. En particular en esta crecida del 2006, acá construimos las isoyetas para los distintos días de julio donde se produjo esta crecida. Acá ven ustedes la precipitación en milímetros para cada día. Ven que llovió básicamente el día 10 y el día 11 de ese año 2006, en julio. Y acá tenemos las isolíneas de temperatura, ¿ya? Eso que está enmarcado ahí en negro es la cuenca del Biobío, tiene 24.000 kilómetros cuadrados. Cambiamos un poco la escala acá, de análisis. Esa línea en azul, marca el cero, ¿ya? Vale decir, justo estos 2 días no hubo temperaturas bajo cero en la parte alta de la cuenca, cosa que habitualmente sí es así. Y entonces donde siempre llovía, nevaba, ahora hubo lluvia. La precipitación efectivamente no tuvo un periodo de retorno muy extraordinario, no fue una lluvia tan grande. ¿Ya? Acá están el análisis, Concepción está acá abajo en la cuenca, Laja está al medio, Lonquimay está por acá arriba, en la parte cordillerana, y ustedes ven que el periodo de retorno varió entre 5 y 10 años, ¿ya? de la precipitación. Sin embargo, el periodo de retorno de los caudales a lo largo del Biobío, desde la desembocadura hacia arriba, fue creciendo, ¿ya? Porque fue mucho más raro hacia la cordillera tener agua en vez de nieve. Pero llegamos a periodos de retorno de 400 años en algunas partes, ¿ya? ¿Cómo manejamos esto? Normalmente los puentes van asociados o están en tramos de ríos que están manejados. Y aquí es donde creo que es interesante tomar esta nueva disciplina. Surge en un paper el año 2012, la sociohidrología. ¿Ya? Y la sociohidrología lo que pretende en el fondo es aumentar un poco la escala temporal para el análisis y focalizar entonces en la coevolución del sistema acuático con el sistema social. ¿Ya? Vamos a mirar entonces un poquito más en detalle la interacción que se produce entre la sociedad, las comunidades ribereñas y el río, ¿ya? Y en ese sentido, bueno, las interacciones más fuertes que hacemos desde el lado social tienen que ver precisamente con las obras de infraestructura, ¿ya? Los embalses cambian magnitud y frecuencia de crecida, pero también entran ahí en juego el uso del suelo, la deforestación, y aparecen entonces algunos mecanismos que ya están bastante claros y descritos, como por ejemplo el efecto dique, ¿ya? En el que nosotros al poner una obra de infraestructura que aparentemente es muy segura, por ejemplo,
generamos que sea más atractivo, ¿ya? Y la percepción del riesgo sea más baja, sea más atractivo irse a vivir más cerca del río en la planicie de inversión. Y nos olvidamos de que el dique también puede fallar. Ahora entonces, con esa nueva obra de infraestructura, cuando se produce un desastre, probablemente con frecuencias mucho menores, ¿ya? Cuando ocurre el desastre es mucho más severo, ¿ya? Hay mucho más exposición y por lo tanto el riesgo es mayor. Pese a que estamos haciendo una obra que en teoría pretendemos que disminuya el riesgo, ¿ya? Y eso es porque en el enfoque tradicional básicamente no estamos considerando mucho la percepción del riesgo, la sociedad, ¿ya? Entonces a eso apunta un poco esta idea de sociohidrología, ¿ya? Básicamente. Tratando de llevarlo un poco más al plano de los puentes, aquí creo que puse el primero y el último de los puentes que se han caído en Chile. El Calicanto en 1888 y el Cancura en 2018. Calicanto está súper bien documentado. Se iniciaron obras de canalización del Mapocho, creo que la tercera obra de defensas fluviales, y una de las primeras cosas que se decidió hacer fue sacar las protecciones de las cepas contra socavación, el enrocado del fondo. Vino una crecida y la socavación botó el puente. ¿Ya? Aquí es la ingeniería en el fondo la que botó el puente. ¿Ya? Estuvo 100 años funcionando de todas maneras, bastante bueno, pero no era necesario que se cayera. El Cancura, la socavación por contracción aquí es evidente, o sea, esa ataguía no debió haber estado ahí. Creo que no resiste mayor análisis. Entonces tenemos que poner atención, ¿ya? Dentro de las alteraciones que nosotros hacemos a los ríos tratando de manejarlos con defensa fluvial y todo, cómo afectamos el resto de la infraestructura, cómo también alteramos entonces el riesgo de la población. ¿Ya? Protecciones contra erosión ribereña, canalizaciones, defensas fluviales, extracciones de áridos, ataguías, son todas cosas que van a afectar la seguridad de nuestros puentes. Acá una comparación de manejo de ríos, ¿ya? Este es el río Besós en Barcelona, está muy bien documentado por Martín Vide, que es uno de los ingenieros fluviales referentes hoy día, ¿cierto? en estas materias. Acá vemos una imagen de cómo era el río originalmente, antes de cualquier intervención, un río de planicie, divagante. Después de la primera canalización que se hizo, muy en el estilo, ¿cierto?, de los años 60, 70, mucho hormigón, básicamente se resetea el sistema ecológico, se reviste completamente una sección trapezoidal, se angosta bastante el cauce, la planicie de inundación se urbaniza. Viene un desastre mayor, una crecida con mayor periodo de retorno, hay una inundación muy grave, unos 20 años después. También mayores consideraciones ecológicas, ¿cierto?, en toda la ingeniería y en la sociedad en general. En los años 90 se decide destruir la canalización tradicional, por decirlo de alguna manera, y entonces renaturalizan, ¿ya?, el río Besós. Esto también está manejado, todo es artificial, ¿ya?, está reconstruido, ¿ya?, pero con una óptica bastante más amigable desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de las crecidas también bastante más plástica, ¿ya? Le permite al río divagar nuevamente, permite que escurran caudales de verano por un cauce menor, de manera que el río tenga agua, no se vea seco en verano, y tiene una planicie de inundación que está pensada para que el agua la ocupe cuando las crecidas son más severas. Acá está el ejemplo del Mapocho, ¿ya? Y ustedes ven en este plano histórico, poquitos años después de la fundación de Santiago, 1600, y el río Mapocho era trenzado. Y tenía una planicie de inundación bien grande. Así se ve hoy día. A lo mejor nos espera un futuro bastante distinto. Bueno, por otro lado, en muchas situaciones, ¿cierto?, sobre todo con el desarrollo urbano, tenemos varias alternativas para la conectividad. Vamos haciendo redundancia, vamos poniendo varios puentes en paralelo que se pueden usar en forma un poco alternativa. Y entonces aparece, para mi gusto, como algo clave tener que incorporar este concepto de infraestructura crítica. Es un concepto bastante amplio, ahí hay una de las definiciones. Son bienes y servicios en general que permitan el sano funcionamiento de la sociedad y la economía. Cabe casi cualquier cosa, pero algunos ejemplos
bastante recurrentes y aceptados son el sistema eléctrico, abastecimiento de agua potable, podemos pensar en Osorno y Puerto Octay, por ejemplo. El sistema de transporte, por supuesto, está ahí también, telecomunicaciones, etc. Y dentro de las amenazas más recurrentes, desastres naturales, por supuesto, son las más importantes, terremotos, crecidas, para el caso de los puentes, muy importantes, pero también incendios, erupciones volcánicas, en el caso de Chile, son relevantes. Terrorismo me parece que en Chile no es algo que todavía represente una amenaza que nos preocupe mucho. Pero la puerta hoy día está abierta, ¿ya? Tenemos acá un ejemplo, esta es una imagen sacada de Google, ahí está mi oficina en Concepción. Esto es el río Biobío, tenemos hoy día 3 puentes funcionando que son viales. Tenemos un puente ferroviario que está por acá, en realidad la línea roja ahí se me corrió un poquito. Está proyectado un nuevo puente ferroviario y está proyectado un puente industrial por acá. Y todos están diseñados con el mismo nivel de seguridad, tal cual nos dice el manual de carreteras que tenemos que hacerlo para que quede bien. ¿Cuál es el problema? Que si viene algo mayor, se nos cae todo. Ya quedamos desconectados. Entonces, ¿a dónde apunta esta idea de incorporar infraestructura crítica como un concepto de diseño subyacente? ¿Ya? A que definamos cuál de estos puentes va a ser el invencible. Con una óptica, por supuesto, multi-amenaza, donde en caso de un terremoto, como pasó acá, y el puente quedó inutilizado, o de una crecida donde estuvimos muy cerca de la condición de diseño, si ocurrieran las dos juntas, aquí hay 4 años de diferencia, en la historia del puente esos dos eventos están pegados, ¿no? Pero podrían haber estado 4 meses separados, y realmente los dos eventos sí hubieran generado un riesgo conjunto, ¿no? Entonces, multiamenaza es un tema y infraestructura crítica también, ¿no? Para efectos de la filosofía de diseño de nuestra infraestructura. Vamos ahora un poquito más al caso concreto del diseño de puentes, y ahí es en lo que yo en realidad más he trabajado. Acá hay un gráfico que me gusta mostrarlo siempre, desarrollado por Shepard, que es del Ministerio de Obras Públicas en Estados Unidos, Melville, que ha desarrollado mucha de la investigación en socavación de puentes en Nueva Zelanda, y el estudiante de doctorado, Demir. Y acá entonces ellos hicieron una comparación de la performance, de la calidad de los resultados de las distintas fórmulas de socavación. Este es uno de los varios gráficos que muestran en el artículo original. Estas son muchas de las muchas que hay, y la verdad es que uno se pierde un poquitito, tal como mencionaba Felipe, cuál puedo usar. La dispersión de los resultados es muy grande. Aquí está la profundidad de socavación normalizada con el diámetro de la cepa, para distintos diámetros de cepa, representando el caso de laboratorio, 5 centímetros, una cepa chica de 1 metro de diámetro, una cepa grande de 10 metros de diámetro, y tenemos un factor 5 entre los resultados de distintas fórmulas sin ningún problema, cosa que a alguien que trabaja en transporte de sedimentos no espanta, ¿cierto? Es habitual, digamos. Pero es la incertidumbre con la que tenemos que lidiar. Por suerte, ellos mismos, el 2014, entonces, con este meta-análisis, tomando muchas bases de datos, también proponen una fórmula perfeccionada, ¿ya? Que funciona mejor. Funciona mejor, tenemos una mejor predicción, en teoría, entonces, de esta socavación final de equilibrio. El problema que veía yo siempre con esto era que, claro, diseñamos para ese evento máximo, la socavación máxima de equilibrio, ignorando completamente cómo es la crecida, cómo es el desarrollo en el tiempo, qué tan rápido puede ser, y a lo mejor entonces queda como la idea muchas veces de que estamos sobredimensionando la socavación, ¿no? Y estuvimos trabajando harto tiempo con varias personas a escala de laboratorio, en desarrollar una forma para poder predecir la evolución temporal de la socavación cuando el caudal es variable, ¿ya? Tratar de acercarse un poco más a la física del problema real, que es la socavación durante una crecida, ¿ya? Entonces tuvimos que adaptar las instalaciones de partida para poder tener hidrogramas en el canal de laboratorio. Este es uno, por supuesto bastante artificial, teórico, con unas funciones exponenciales,
Pero este es otro que es rocalway escalado, donde hay hydropicking y por lo tanto tenemos variaciones diarias en la realidad de caudal bastante grande, aquí en magnitudes que son las del canal de laboratorio, 56 litros por segundo, ¿no? Y acá vemos que bueno, nuestro modelo está en negro, el DFW. Los puntos medidos prácticamente se sobreponen con nuestro modelo y logramos entonces perseguir bastante bien la realidad con esta matemática que dentro de todo no es tan compleja, ¿ya? Recurrimos a una idea que es la del trabajo, o sea, la energía que se gasta en socavar, y esta la parametrizamos con el fruit densimétrico, una velocidad efectiva, es decir, la velocidad que está por sobre aquella necesaria para empezar a mover sedimento, y una profundidad de referencia que tiene algo que ver con el perímetro de la cepa, o sea, cuánto es la distancia que tienen que recorrer estos sedimentos para socavar, ¿ya? Y funciona bastante bien. Esa constante C1 es la profundidad final, ¿ya? O sea, si es que esto se va al infinito, entonces nos queda un 1 acá, esto tiene un signo negativo, se va a 0, nos queda un 1, esa es la profundidad final de equilibrio. Para eso tenemos toda esta fórmula, ¿ya? La recomendación, bueno, usemos la de Shepard, Melville y Demir del año 2014, que en el fondo ya analizó todas las falencias y propuso una que va superando los resultados de las anteriores. Un paso más allá, cuando nos enfrentamos a estas geometrías complicadas, como las que se mostraban en la presentación anterior, no necesariamente solo para puentes, pero también para fundaciones offshore y cosas, estas geometrías ya no están incorporadas en factores de corrección que nos permitan traducir lo que medimos en un cilindro circular a otras realidades, ¿ya? Hay algunos factorcitos, como para 3 cepas, como las que están aquí, por ejemplo, en línea, sí podríamos extrapolar resultados, pero ya si agregamos esta cosa acá atrás, no tenemos formulaciones para poder abordar el problema, y en realidad lo que uno quisiera es hacer un modelo a escala, ¿sí? Para geometrías que son raras, modelo a escala, ¿ya? Y en eso estuvimos concentrados, tratando también de rescatar de nuevo este trabajo adimensional, este valor, la variable W estrella, que combinada con el diámetro adimensional de los sedimentos, que es una idea que viene de los años 80, que está bastante arraigada y usada en distintas fórmulas de distintos procesos de transporte de sedimentos, logramos leyes de escalamiento que nos dicen, según la teoría de similitud, que si se mantiene entonces el trabajo adimensional y el diámetro adimensional en el prototipo y en el modelo, entonces la socavación adimensional es la misma. Hay similitud. Y por lo tanto podemos generar modelos ahora en el laboratorio que representen más fielmente la realidad. Sacamos de encima estos efectos de escala, ¿ya? Esta linearidad que están cuestionadas de las fórmulas que tenemos disponibles. Y así podemos hacer entonces modelos que sean incluso más lentos o modelos más rápidos que la realidad. Aquí está la escala temporal observada y la calculada. Y la verdad es que funciona bastante bien. Como prueba de hipótesis, esto creo que es suficiente. Por supuesto, ahora falta estudiar puentes reales. Esto está hecho muy a escala experimental, digamos. Y eso hemos hecho. Estas son las últimas dos diapos que tengo. Aplicamos el modelo al caso del río Rapel, ¿ya? Para mirar un poco el efecto de estos hidrogramas y aprovechar el Rapel porque tiene un periodo largo con datos antes de la central, o sea, un régimen natural de caudales, como vemos acá arriba en los años 50. Aquí hay 2 años de datos de caudal, y después de la central con hydropicking, un caudal muy regulado, representativo entonces de la central, entre el 2016 y el 2018. Cabe mencionar que el volumen de agua, o sea, la integral de estos dos hidrogramas es muy similar en este par de años, y por eso los elegimos, ¿ya? Entonces podemos pensar que en el fondo, si no hubiera estado la central regulando, una posibilidad es que este hidrograma hubiera sido el natural, ¿ya? En estos años de acá. El volumen fue el mismo. Aplicamos entonces el modelo de socavación. Tuvimos que incorporar ahí el efecto de la depositación que se produce durante la recesión, cuando la corriente suspende sedimento y baja el caudal, ese sedimento también deposita, y es un efecto importante. Nos dimos cuenta de que los factores que controlan, como vemos acá, tenemos aquí el caso antes de la central no regulado,
y acá el caso concentral con aeropicking regulado. Y esta es la socavación calculada para distintas cargas de sedimento en suspensión, distinto nivel de exceso de sedimento. Esto es para aguas claras, o sea, la capacidad de transporte es mayor que el sedimento que está disponible. Esta es la capacidad de transporte igual a la capacidad, a la cantidad de sedimento disponible, y acá hay más sedimento que lo que el río puede transportar. Pensemos, por ejemplo, en remociones en masa que van entrando al río, ¿cierto? Y cargan con más sedimento de lo que el río puede, y entonces esto se va depositando durante la crecida. Y lo que vemos entonces es que la socavación puede volver a cero durante las recesiones, y volver a socavarse mucho, y en la recesión volver a depositar. Vemos también que en régimen natural los caudales altos producen socavaciones más severas que en el caso controlado, y por lo tanto los factores que controlan entonces el caudal peak, de todas maneras, ya lo sabemos, lo usamos siempre, pero también muy importante la duración de la crecida, y muy importante la sedimentación durante la recesión. O sea, no es solo socavar, sino que también el depósito. Y esto nos pone una restricción fuerte al monitoreo, ¿ya? No podemos ir a mirar cuánto socavó después de la crecida, porque estamos viendo el efecto de la socavación, pero también de la depositación. Entonces, si queremos monitorear, que sea continuo. Y acá hicimos varios viajes, en realidad, bien bonitos, entre Santiago, acá está el Maipo, y Osorno, acá está el Cancura. Y nos bajamos en la Panamericana en cada puente de los grandes, ¿no? Con una tesista que es Geraldine Álvarez, que está por graduarse ya. Y en cada lugar lo que hicimos fue estimar y medir, en los casos que era posible, la socavación o erosión generalizada, la socavación local, Marcelo está la granulometría, la geometría de las cepas y también del puente. Pero además ustedes ven acá en esta carta unos puntos negros, que no son puentes. Esos puntos negros son extracciones de árido, ¿ya? Y acá se hizo un catastro, un trabajo realmente arduo, de mirar todo lo que está declarado en el sistema de evaluación de impacto ambiental, o sea, extracciones relativamente grandes, mayores a 30.000 metros cúbicos, de todas maneras en la vida útil, pero también en Google Earth, tratando de detectar aquellas extracciones que son ilegales, que es un fantasma, y no sabemos cuánto es, si es importante o no importante, pero está la percepción de que hay mucha extracción ilegal. Recorrimos entonces virtualmente 40 kilómetros aguas abajo y 40 kilómetros aguas arriba de los puentes, buscando estas extracciones de árido. Las caracterizamos su volumen anual de extracción, su método de extracción, y tratamos entonces de buscar cuáles son los factores que podrían explicar la socavación observada en terreno en los puentes y si están o no correlacionadas, ¿ya? Y la sorpresa no fue grande, en realidad era lo que andábamos buscando, pero se confirma bastante bien. Hay una correlación fuerte, y la correlación es que el volumen anual de la mayor extracción en ese tramo y la distancia al puente, ¿ya? de la fosa de extracción explican la socavación observada, ¿ya? Y la explican muy bien. Esta es la correlación, esa es la banda de confianza al 5%, y por lo tanto de aquí uno puede sacar varias conclusiones, aunque no estoy diciendo con esto, y esto no significa en realidad que las extracciones de áridos causen, ¿ya? la socavación de los puentes. Lo que sí vemos es que hay una buena correlación y por lo tanto se puede usar como variable explicativa. Limitar el volumen anual de extracción es importante, estamos con volúmenes demasiado grandes. En algunos casos hablamos de estudios de impacto ambiental para extracciones de más de 1 millón de metros cúbicos al año. Aumentar la distancia al puente, hoy día son normativas que dependen de municipio en municipio, pero básicamente hay una plantilla que es bastante común. Las distancias varían entre 150 metros, típicamente 800, pero también hay algunos que dicen 3.000, ya para algunos casos, para algunos puentes del río Maipo, en particular ahí lo encontré. Pero como sea, eso pareciera ser muy poco o en todo caso arbitrario. Hay que estudiar esto,
¿ya? Esto no puede ser un número que alguien opine. Y algo muy importante que no se ve en la práctica es limitar la profundidad de las fosas de extracción. Ya tenemos técnicas a brazo perdido, en el rubro, ¿ya? Lo que significa comprar una extensión para la retroexcavadora y hacer fosas de 10 metros de profundidad. Y ahí esa fosa entonces se empieza a propagar por el lecho como una onda, toca el puente y tenemos un problema grande. Bueno, métodos constructivos, amerita, creo yo, revisar el tema de las ataquías. Esta es la ataquía que se hizo, una verdadera represa, ¿ya? Contra todo esto, para reparar aquí el Pitufquén. Esto estranguló más o menos un 25% de la sección, ¿ya? En periodos de crecidas también. ¿Cómo quedaron las otras cepas? ¿Cómo fue la socavación gracias a esta ataquía? Grave, seguro que sí. En el caso del Cancura, aquí ustedes ven, es más o menos un tercio de lo que se contrae. Las velocidades son mayores, por supuesto, en el lado que quedó libre. Métodos de protección, en nuestro manual de carretera, aquí está. En todo caso, el diseño hidráulico óptimo de un puente nuevo no debería considerar protección. Nadie lo incluye. No debería. Yo creo que siempre deberíamos considerarlo. Un factor adicional de seguridad. ¿Por qué no? Es tan simple. El más fácil, el enrocado de protección, el rip-rap. Pero también hay otros que a mí me encantan, siempre me dicen que no porque se van a robar estos cables. ¿Ya? Pero los cables le agregan rugosidad y por lo tanto debilitan el vórtice y disminuyen un 40% la socavación en los casos que se han probado. Monitoreo y plan de acciones preventivas. Y ahí esto no va tanto a la infraestructura, pero vuelvo a la foto del Biobío durante el 2006 y ahora pongo estos circulitos ahí donde se alcanza a ver los vehículos más altos. Había gente circulando aquí en condición extrema de diseño. Eso no está bien. Un semáforo yo creo que podría hacer el trabajo. 30, 50 millones cuesta un semáforo. Poquito. Entonces, consideraciones finales. Bueno, el cambio climático sí va a afectar, por supuesto, a la cota de aguas máxima. Hay que hacer una sensibilidad a eso. Manejo integral de ríos, es importante considerar como un todo, un conjunto, ¿cierto? En los tramos de río, los encauzamientos, las defensas, las extracciones de agua, la gente que está alrededor. Revisar aplicabilidad de técnicas constructivas, dotar siempre de protecciones contra socavación y hacer monitoreo y plan de acciones preventivas. Estas barreras son fáciles de implementar a la entrada de un puente que funcione solo en estos casos de alerta, digamos. Hay que tener cuidado, por supuesto, con los falsos positivos, porque quitan confianza al sistema, pero es algo que de todas maneras debemos implementar. En esa línea hay un proyecto, al menos que sí ha resultado de todos los que hemos postulado en el último tiempo con distintos colegas, que es una plataforma de monitoreo de puente, donde básicamente el enfoque es de ingeniería estructural y de construcción. Hay dos colegas de informática, está el departamento de puentes acá del Ministerio de Obras Públicas también participando activamente, y parece ser que este puente Perales en el río Laja va a ser el candidato a puente piloto para monitorearlo, porque claramente está vibrando más de lo que debiera con toda esa exposición de sus fundaciones por socavación. Eso es, muchas gracias. Agradecemos la presentación del profesor